años de antigüedad tenemos. No es tan fácil decir cierro Telam así como si fuéramos todos una mierda. Este año Telam tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones de pesos. ¿Es una parte importante del gasto público? La verdad que no. ¿Estaba excedida en la cantidad de gasto que tenía? La verdad que sí. Y lo que ocurre no es ni más ni menos que lo que el presidente, cuando estaba en campaña, había prometido. Esto no es nuevo, esto se dijo, lo reiteró. ¿Qué viene, Canal 7, Ramiro? No tengo esa agenda para hacerla de forma pública. También hay una posibilidad de que podemos poner un móvil en las puertas de Telam y otro móvil en un barrio carenciado. Porque para financiar Telam se hace a través de emisión monetaria, que eso genera pobreza. Y vemos qué preferimos, si pobreza o Telam. Yo tenía 18 años cuando entré ahí. Yo soy de la campo. Pero también vos sabés, ¿hubo privilegios o no privilegios? Obvio que lo Estuvo subo. lleno de privilegios, Pero no estaba lleno de privilegios. Es injusto aparte canal de Y hay televisión. medios de comunicación, vos que conocés mucho del tema, que tienen la posibilidad de tener al alcance una agencia de noticias del Estado en, por ejemplo, rápidamente informar sobre qué está pasando en Corrientes, rápidamente... Sí, con una cuenta de Twitter. ¿Una cuenta de Twitter? Sí. ¿Pero quién la manejaría? Sí, pero yo creo que va más rápido Twitter que Telam, ¿estamos de acuerdo? Pero el tema de las fake news. ¿Qué fake news? Estuvo lleno de privilegios y era una vergüenza. No, no, es una mierda. Hagan la distinción de la gente que Tiene que labora. ser presidente, yo no gobernamos. Ustedes también. Está bien cerrar, creo que Milei hace todo de manera excedida, es todo un exceso permanente. ¿Está bien cerrarlo así? Que la gente va a trabajar y de golpe no la dejan entrar. No, no es parte de una dictadura. ¿Listo? Última Gracias. pregunta. Tuvo mucha repercusión, debo decir, las preguntas que le hicieron. En ese momento yo no participaba, reportaje de Marra, pero en ese momento lo llevaron adelante todos ustedes. Claro. Lo dije más temprano, que los felicito por cómo lo hicieron. Las dos preguntas, las de Robertino y la de Pampito, generaron mucho debate durante todo el día, las dos preguntas de ustedes y la respuesta de Marra. La pregunta tuya era con qué se reemplaza en todo el país a una agencia como Telam, y la pregunta tuya es, ok, pones un Twitter y cuál es la veracidad de un Twitter, claro, que es el fake. Fueron las dos preguntas eje, digo, por ahí transita el tema periodístico. En el tema político el gobierno se va a anclar acá, es una bandera, le permite decir es verdad, yo esto lo prometí en la campaña, estoy cumpliendo. Somos austeros. Si uno escucha bien el tape, ayer no nos dimos cuenta nosotros en vivo, cuando le pregunto a Marra por Canal 7, no lo desmiente. No puedo comunicarlo ahora. No está en la agenda pública, estamos yendo a decir, sí, está, aclaro esto, lo estoy diciendo hace varios días, se viene Canal 7, atrás de lo de Telam y atrás de lo de Inadi. Otro capítulo, que también lo prometió en campaña, claro, sí. Otro capítulo es cómo son estos cierres, porque el Inadi goza de muy buena salud, 9:02 de la mañana de este martes 5 de marzo. Vamos rápidamente, está Paula Wilberger, ahí en Telam, en la calle Bolívar. Paula, buen día otra vez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Y así están las dependencias de Telam con este vallado, con un patrullero de la Policía Federal y personal policial. Hay 4 efectivos aquí afuera y de este lado el campamento que permanece armado desde el domingo a la noche prácticamente. Fue a la 1:30 de la mañana cuando comenzaron a llegar los mails dando aviso al personal de que estaban cesanteados durante una semana y cuando la policía se hizo presente aquí en el lugar y empezaron a pedirle a la gente que se retire de sus puestos de trabajo. Estaban los del turno noche, los del turno madrugada, después los partidos de fútbol del fin de semana, con lo cual tuvieron que abandonar el edificio y nunca más pudieron volver a ingresar. Y así están, se van turnando de a grupos, realizan asambleas, hacen abrazos simbólicos, tanto aquí en Bolívar como en las dependencias de la avenida Belgrano también, y están con una incertidumbre que no pueden más porque no saben qué va a pasar con sus puestos de trabajo. Estamos con Daniel Bello, es delegado y él ya te está escuchando. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá vas bien, ¿no? Sí. Bien, Daniel, dentro de lo que se puede, ¿no? ¿Les han dicho a ustedes qué va a pasar después del lunes? No, por ahora no hemos recibido ninguna comunicación oficial después de aquel mail, digamos, que recibimos en la madrugada que nos decía que estábamos exceptuados de venir y que, bueno, nada más por el término de 7 días. Que anoche empezó a haber versiones, todos somos periodistas, sobre Telam residual, sobre que el cierre no sería cierre. ¿A ustedes les llegó algo? Mirá, a ver,
las versiones siempre, bueno, empiezan a correrse, el tema es lo concreto, ¿no? Digo, tenemos la agencia de noticias Telam y de publicidad también, eso es otra de las áreas que trabaja la agencia. La tenemos en estas condiciones, digo, no se puede hablar de una Telam residual, digo, creo que lo que hay que tener es un sistema robusto, tanto en lo particular con la agencia Telam como con el sistema de medios públicos. Yo te escuchaba recién hablar de Twitter, ¿no? De un posible reemplazo de Twitter por una agencia de noticias. Eso dijo Ramiro Marra con nosotros ayer. Claro, no tiene sentido ni siquiera poder pensar eso. Digo, Twitter ha sido uno de los grandes problemas en cuanto a información fidedigna, lo hemos vivido durante la pandemia. Es un reguero de fake news donde se terminan generando operaciones, de noticias, y nada puede reemplazar lo que logra la agencia de noticias alcanzando a nivel nacional y dándole pluralidad y diversidad de voces y asegurando, ¿no?, un federalismo en todos los puntos del país, para el consumo, de los medios tanto privados como públicos, autogestivos, cooperativas, no hay reemplazo ni comparación. Daniel, son 700 empleados, lo explicabas vos, el federalismo de la agencia y demás. En algún punto, escuchamos también la palabra ayer de alguna de tus compañeras, que creo que está allí formando parte de esta asamblea, de esta carpa. Ellos decían que nosotros hicimos lo que el gobierno de turno quería. ¿Vos qué pensás al respecto? No escuché eso que me comentabas de la compañera, lo que sí te puedo asegurar, porque nosotros lo que siempre buscamos, como se hace en el periodismo, multiplicidad de voces sobre distintos enfoques, sobre un tema, no hay ahí una visión parcial, si se quiere, de las cosas. Nosotros Daniel, lo que buscamos es asegurar eso, ¿no? Una multiplicidad de voces. Pero así como recién hablábamos de la fake news en Twitter, vos sos consciente de que también a Telam se lo señala como que en la época del kirchnerismo usaban esta agencia como propaganda de alguna manera para el gobierno, con noticias que a veces no sé si eran tan ciertas. Mira, no sé si hay alguna en particular que quieras mencionar, ayer pero circulaba la de Fabiola. No sé cuál decís en particular, pero el recordatorio del cumpleaños. Claro. Volviendo al punto de lo que planteás. En cuanto a la fake news, lo que siempre se genera o a veces se tiende a confundir, me parece en ese debate que se da, es la opinión que se puede tener sobre otro tema, ¿no? Y entonces ahí empieza a tratar una especie de disputa, si se quiere, de qué versión es la que pesa más y se la quiere tomar como absoluta o verídica. ¿Se utilizó Telam para favorecer a algún gobierno con respecto a la información que se daba? No, nosotros siempre hemos trabajado y hemos incluso en momentos, basta recordar que nosotros, ya hace más de 10 años que estoy acá, atravesamos incluso el macrismo, en el cual se cubría al gobierno en sus actos y hubo cosas y situaciones, incluso en el momento de los despidos, de los 357 despidos, como los 7 muertos de Olavarría. Y eso se generó bajo el gobierno de Mauricio Macri. No, y uno iba a buscar los y con la gestión de Lombardi y con la gestión de Lombardi al frente de la Secretaría de Medios, ¿no? Uno sabía que lo que se publicaba, que uno iba a buscar los de determinados ministros, de determinadas figuras del gobierno de turno a Telam, ¿no? Pues sabían que si se decía ahí es porque en algún punto el gobierno de turno estaba o no. Me dejan un segundo, Daniel, espérame ahí, no te vayas. Está Gustavo Noriega, colega, amigo, periodista. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo te va? Qué alegría verte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias. Un gusto estar charlando con vos otra vez. Lo mismo. ¿Qué opinión tenés de todo esto, Gustavo? ¿Que has opinado? ¿Has escrito mucho de este tema? Mira, me parece que más allá de lo que dice el trabajador de Telam, que está defendiendo su fuente de trabajo, cosa que me parece absolutamente legítima, me parece que uno tiene que hacer un zoom out, o sea, hacer un panorama un poco más general y preguntarse si Argentina necesita una agencia de noticias oficial relacionada con el Estado. Me parece que no es una de las tareas del Estado generar periodismo, digamos, ¿no? El periodismo es el cuarto poder, es algo que tiene que estar
examinando al Estado, examinando a los gobiernos y no trabajando para los gobiernos. Me parece que la historia de Telam en ese sentido no ha sido muy feliz, en especial en los últimos años. El kirchnerismo, como tantas otras instituciones del Estado, lo usó como propio, no como parte de todos los argentinos, sino como algo propio, lo usaron como propaganda. Pero más allá de eso, incluso, por eso digo de hacer un zoom para afuera y mirar un panorama general, incluso si la labor de Telam en estos años hubiera sido inobjetable y su planta no estuviera sobredimensionada, uno se tiene que preguntar si un país necesita tener una agencia de noticias oficial. Y te planteo el siguiente experimento mental. Suponete que Telam no existiera y vos estás en la Argentina de 2024 con 40 y pico % de pobreza, con gente comiendo en la basura, y vos dirías: che, necesitamos que haya una agencia oficial de noticias, pongamos 700 personas a trabajar ahí, asignémosle un presupuesto, y todo el mundo diría: no, es un disparate. Bueno, pensarlo a la inversa, necesitamos que exista en este momento. Yo creo que no. Sobre todo, además, termino el concepto con esto, sobre todo en una época en que el periodismo está cambiando muy vertiginosamente, los medios ya no tienen el poder que tenían antes, los medios gráficos están de salida, por decirlo de alguna manera, todo está cambiando, no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero el poder, el peso de las agencias de noticias está cayendo, y la idea de una agencia oficial de noticias me parece que está fuera del tiempo. No sé si, Daniel, estabas escuchando a Gustavo. Sí, atentamente. A ver, digo, sí, es necesaria una agencia de noticias con la función social que tienen los medios públicos, o un sistema de medios públicos que incluya a la agencia. Asegurar el federalismo no lo puede asegurar hasta el momento otra versión. Yo escuchaba recién hablando de que en el mundo las agencias van de salida, lo mismo que los medios de papel tradicionales. Si uno revisa, incluso revisando algunas declaraciones o panaceas que se buscan de comparación con la BBC, digo, todas las plantas son, estamos hablando de más de 1000 trabajadores en cada caso. Implican varias áreas, no solamente o un formato tradicional de radio o de televisión. Se van agregando, como bien dice ahí, la aparición de las plataformas y las redes sociales digitales han reformulado todo el escenario, los modelos de negocios han cambiado, los trabajadores no estamos exceptuados de esos. Nos capacitamos para estar a la altura de los cambios que se están dando en el mundo para esto, digo, y no solo en la agencia. Cualquiera trabajador manifiesta, o trabajadora que esté en un medio manifiesta que está realizando alguna forma de capacitación o de conocimiento para poder adaptarse a los cambios que hay. Entonces, los trabajadores entendemos los cambios, buscamos ser profesionales y profesionalizarnos aún más en ese sentido, porque entendemos que tenemos que estar a la altura de ese desafío. Daniel. Pero eso no quita renunciar a los derechos laborales que nos competen. Digo, acá nosotros es otro tema, podemos opinar, que es materia de opinión, el tema de las redes sociales y tal. Acá nosotros lo que queremos es trabajar. Nosotros es sencillo el pedido. Queremos volver a nuestro puesto de trabajo, que nos están diciendo que vayamos a nuestras casas, que sigamos percibiendo un dinero, que nos quedemos tranquilos, que está todo bien. Nosotros no queremos, porque eso es parte también un poco de lo que ahí se mencionó el señor Noriega. Digo, nosotros acá tenemos un estigma que venimos acarreando desde hace un montón, que somos ñoquis, kirchneristas, nada más lejos de la realidad. Digo, obviamente cada uno tiene una forma de pensar y es respetable. Pero perdón, Daniel, porque vos decís nada más lejos de la realidad. Daniel, como decía recién Fabián, no, fuera de discusión el tema de los derechos laborales, pero no pueden escapar, no digo vos, no lo hago personal, pero no se puede escapar que la agencia Telam ha propiciado una manera de pensar, un discurso político. Solamente, mirá, otros medios han levantado, en el conflicto del campo, Telam no había dicho una palabra. Cuando hubo cacerolazos en contra del gobierno de Néstor Kirchner, daban notas de boxeo, de fútbol.
un director de Telam dijo que prefería militantes antes que periodistas. Entonces digo, tal vez no es la situación actual de la agencia, pero todas estas cosas han sucedido en Telam siendo un organismo estatal. Sí, mira, ahí te marco tres cuestiones. Sí. Yo te escuchaba recién con cómo comenzaste. No podemos analizar nuestra labor periodista o lo que hacemos cotidianamente por cómo piensa ese trabajador, porque estamos entonces hablando ya de otra cosa. Estamos hablando de si nos cae mejor o peor un pensamiento político que otro. Es que de eso hablo, periodismo, estamos discutiendo otra cuestión. Pero es que yo hablo de eso, Entonces... Porque si es una agencia de noticias estatal... a la hora... Daniel, porque la pregunta sería, si ustedes se sienten independientes, con albedrío, o son apéndices del poder, si son una especie de cuerpo propio o son un músculo de una estructura de un house organ, apéndices del poder. No, pero es medio ambigua esa pregunta, porque nosotros nuestro quehacer periodístico de diario vamos a buscar las voces de todos. Digo, después habrá ahí funcionarios que nos quieren responder y otros no. Nosotros ahí no podemos obligar al funcionario pero que Daniel, no quiere perdóname. darnos una respuesta o Daniel, algo, obligarnos a dar un testimonio. Daniel, discúlpame. A ver, Sí. pensando en algo que mencionaba también Gustavo, algo que no se puede ignorar, y esto lo digo por cuenta mía, información, todos los gobiernos en los últimos años, todos, hicieron de los medios públicos, que son medios de Estado, medios de gobierno. Me parece que aquí está el problema, confundir Estado de gobierno, que son cosas distintas. La idea es que una política de Estado se sostenga en el tiempo independientemente del gobierno y no al revés. Y no ha pasado. Y cada gobierno que viene le teje una impronta propia, en este caso a Telam, y eso es lo que te quiero preguntar, si cuando hay cambios de autoridades ustedes perciben que hay un cambio de línea. A mí, vuelvo a decir, información me consta que en los medios públicos en los últimos años levantaban el teléfono para corregirte un zócalo. Esto es información y ha pasado. Si quizás en tu caso no te pasó o preferís no señalar ningún tipo de antecedente de esto por alguna cuestión, lo entiendo, pero digo, ¿existe forma que una agencia como Telam, con el sentido que tiene una agencia de noticias, pueda ser estatal y se sostenga cumpliendo el espíritu que tiene más allá del cambio de gobierno, o no hay manera? Mira, quiero cerrarte una cuestión de lo que quedó de lo anterior y ahí te contesto esto. Recién mencionaba sobre las opiniones que tenía un ex director de la agencia. Las opiniones son eso, digo, las opiniones las han vertido. Digo, nosotros hemos tenido un secretario de medios como fue Lombardi diciendo que ganaba el periodismo porque despedía a 357 trabajadores de la agencia, bajo estos mismos argumentos que estás diciendo vos. Entonces, si nosotros queremos debatir, nosotros debemos debatir en torno a cómo fortalecer un sistema de medios públicos, cómo se puede generar mayor y mejor alcance. Pero no había mayor opiniones personales en Telam. Sí, eso es lo que ahora, justamente están ninguna planteando. de esas maneras, y esto es lo que quiero plantear, ninguna de todos esos debates o lo que puede salir de todo eso se puede hacer en base al despido de trabajadores, al cierre de algo que asegura federalismo, digo, porque la función que tiene Telam en cuanto a los contenidos diversos que se generan acá es el alcanzar, digo, a puntos que no le interesan a los medios privados, que tienen obviamente otro sistema de negocios. Ese es otro debate, ese punto es también es otro eso. debate. Aparte, nosotros tenemos otra idea de cómo deben funcionar los medios públicos. Claro, pero el problema, Daniel, deben funcionar, pero nunca en base a despidos y con familias que después no pueden asegurar por eso ni el plato de diferenciemos, comida, ni el techo, como decíamos con Carlos, Daniel, digo, la vestimenta siquiera. Quiero escuchar a Noriega, no quiero hablar yo, estoy a propósito callado. Daniel, quien decide qué se hace con los medios públicos, con el Ministerio de Infraestructura, con el INADI o con lo que sea del Estado, es el electo presidente de la Nación y el Congreso de la Nación eventualmente, no ustedes. Este me parece es un punto que ustedes no entienden. Y en este caso en particular ha sido electo un presidente de la Nación que en campaña electoral prometió cerrarlos. Entonces, yo te entiendo y pero soy bueno, el si primero vamos a que lo vas que a dice de tener, campaña, vos fijate sos el lo que primero dice. que vas a tener defendiendo Vos fijate, dice, los vamos derechos a atacar, laborales de pero es un ustedes. presidente Déjame que terminar en su este campaña punto. dijo, Déjame vamos a terminar en sacar esto, la Daniel. casta, y vos fijate lo que ha pasado hasta Está ahora. bien, Daniel, Cierre del INADI, déjame terminar en este punto, un organismo Daniel. que lucha. Bueno, déjame terminar en este punto. Soy el primero que vas a tener, te voy a dar cámara todos los días para defender los derechos individuales de los 770.
acá estoy, lo que necesites, cuentan con nosotros, cuentan conmigo. Ahora, tengo que decirte también que quien decide la política, si hay medios públicos o no, es el presidente de la Nación, que ahora se llama Javier Milei. Y si es una ley, el Congreso de la Nación y el presidente, no vos ni yo. Vos y yo podemos opinar sobre la política general de medios públicos, pero será una opinión más o menos escuchada. Ese punto quería nada más aclararte. En cuanto a los derechos laborales, creo que ha quedado claro que todos los medios de comunicación los vamos a apoyar a ustedes en el tema individual de cada uno, porque todos somos periodistas y lo que pasa a ustedes hoy le puede pasar a mí, a cualquiera mañana. Ese punto está fuera de debate y en ese punto quédense tranquilos. Aguantame un segundo que tengo a Gustavo Noriega, pobre que está esperando. Gustavo, ¿querías agregar algo? No, quiero recordar un poco la historia reciente de lo que pasó durante el gobierno de Cambiemos, que fue un primer intento de achicar la planta de Telam, como decía ahí el trabajador, hubo 357 despidos, pero es muy interesante saber cómo terminó esa historia. Eso fue todos ellos cobraron la indemnización correspondiente, pero fue a justicia laboral y se reincorporó, creo que a las 3/4 partes, no tengo el número exacto, con lo cual en esa gestión de Lombardi, en esa gestión de Cambiemos que se intentó achicar la planta, lo que pasó fue lo siguiente, que no sé, 200 trabajadores cobraron una indemnización y después siguieron trabajando. El intento de achique terminó, las presiones de los sindicatos adentro hacían la vida imposible de convivir, era una presión muy fuerte. El tema de los sindicatos dentro de los medios públicos es una fuerza muy, muy grande. Entiendo que defiendan los derechos de los trabajadores, pero otra cosa es hacer que la convivencia sea invivible. Bien. Y me parece que esa experiencia fracasada de Cambiemos por las buenas, digamos, a través de despidos legales, con los derechos cumplidos, pagando todo lo que hay que pagar a una persona que pierde su trabajo, eso fracasó enormemente y eso me parece que explica la actitud de este gobierno, que bueno, que pone valla, no deja entrar a los trabajadores, dice, anuncia de un día Gustavo, para otro. Me parece que una cosa es absolutamente consecuencia de la anterior y uno solo tiene que esperar que si hay un intento de achicamiento o eliminación de Telam, que es una potestad que tiene el gobierno, se cumpla con todo lo que tiene que cumplirse por los derechos de los trabajadores. Pero no puede ser que no puedan achicar, o sea, que la idea de achicar un medio público sea imposible porque los sindicatos no te dejan. Gustavo, abrazo enorme. Está Silvana Giudici, diputada nacional. Silvana, ¿cómo estás? Buen día. Silvana, hola, ¿cómo están? Escucho bien. Bastante mal. No, nosotros te escuchamos perfecto y te vemos perfecto. Vos decime, opinión básica, primera idea, lo de Telam. Segunda pregunta es, si ustedes tienen que votar una ley para que se cierre Telam. Eso me interesa escucharte a vos como diputada nacional. Bueno, no te escuché bien, Fabián, perdón. Imagino que la pregunta es sobre Telam. El cierre de Telam. Bueno, yo, en primer lugar... Sí. A ver, tratemos de mejorar la comunicación con Silvana porque es interesante escucharla. Ella además fue presidente del ENACOM, conoce mucho del tema, y es diputada nacional y está en este tema. Hay un debate abierto sobre si se cierra, cómo es. Claro, porque además me parece oportuno, Fabián, decir que por más que los números encuadren, que no relativicemos, que tengamos los reflejos para sostener 700 personas que quedan en la calle. Los números de Telam no encuadran. Claro, pero independientemente de lo numérico, que no soslayemos lo humano de 770 personas como si fuera algo natural. Eso está fuera, acabamos de decirlo acá, el planeta programa, laboral. Creo que toda la televisión, salvo excepciones, no sé, díganme, y todo el mundo estamos diciendo, acá va a haber cámara, va a haber espacio en todos los canales, en todos los medios. Pero que además haya respuestas. Sobre la situación individual de cada uno de los 707, y te aclaro una cosa. Cuanto menos respuestas tengan, más rápido van a ganar los juicios. Claro. Esto, ¿por qué yo ahora voy al... ¿Puedo decir algo? Dale, sí, claro. Mirá, ahí hay dos cuestiones. Una que quedó de Noriega ahí planteada sobre el cierre. No hay nada que diga que esto hay que cerrarlo. Digo, lo que hizo Javier Milei fue un anuncio. No hay nada que diga
que esto se cierra. Por lo tanto, la agencia de noticias y publicidad Telam está abierta. Acá es claramente lo que nos impide ingresar a trabajar. Muy importante esto. Es esto, un vallado y la presencia policial. Lo único que nosotros tenemos de comunicación oficial es que estamos dispensados por 7 días de venir a trabajar, lo cual nosotros estamos viniendo usualmente en los horarios que tenemos. Obviamente nosotros entendemos que esto hay que cuidar, este patrimonio, no se puede dejar esto librado a que alguien entre y se pueda llevar algo, como ha pasado en la gestión de Lombardi, que ahí retomo en el segundo punto. Me hablaba él de que los despidos, los 357 habían sido todos bien ordenados, y es una de las primeras cosas que no son ciertas. Digo, ¿qué es lo que sucedió con los 357 despidos? Nos enteramos, en algunos casos nos enteramos que habíamos sido despedidos porque teníamos un dinero que no se correspondía con lo que debíamos cobrar en ese momento en nuestras cuentas. Y a la hora de volver, nosotros hemos devuelto todo ese dinero. Nadie se quedó con nada. Digo, eso es una de las grandes falacias que se van acentuando. Es una aclaración importante la que estás haciendo, porque hay toda una... No era devolvieron las indemnizaciones. ¿Las indemnizaciones se devolvieron? Se devolvieron, nunca nosotros, aquel que volvió, que quiso volver, devolvió el dinero y volvió a trabajar. Perfecto, muy buena esta aclaración. Muy buena esta aclaración que estás haciendo, Daniel. Superponiendo. Muy buena aclaración la que estás haciendo. Y fue también un trabajo, y esto lo tiene que también saber, digo, fue un trabajo desde el sindicato, en el caso nuestro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que agarró y ordenó toda esa cuestión. Espera, aguantame que no están planteadas y no se saben. Quedó claro, tus dos puntos quedaron clarísimos, y voy a volver sobre el primero. Hay por supuesto, una necesidad de titular periodísticamente, nos pasa a nosotros mismos. El gobierno cerró Telam, el gobierno no cerró Telam. Legalmente solamente hay, como digo Daniel, trabajadores que están licenciados con goce de sueldo hasta el próximo lunes. ¿Por qué estamos, y ahora queremos hablar con Silvina Giudici, queremos saber cómo van a ser los pasos legales, porque no es tan fácil como parece. Aunque uno quiera, como gobierno, avanzar en algunos temas, tenés una madeja legal. No, una madeja legal y un costo. Madeja legal y costo económico, pero la madeja legal es compleja. A ver si recuperamos a Silvana. Silvana. Hola, Fabián. Ahora sí, nos escuchás bien. Bien, ahora perfecto. Sí, por teléfono. No, sí. Más allá de, me imagino, tu opinión sobre el tema Telam, es muy importante escucharte, fuiste presidente de ENACOM. ¿Cómo es legalmente esto, Silvana? Porque estamos titulando el gobierno cerró Telam y técnicamente no lo cerró todavía. ¿Cómo es legalmente? ¿Qué pasos vienen? Telam es una sociedad del Estado, está dentro del conjunto de sociedades del Estado que el presidente Milei ha enviado en la ley Ómnibus para la reformulación. Así que partamos de esa base. Administrativamente, el presidente tiene facultades para reconfigurar el organigrama del gobierno y también las sociedades del Estado. Telam tiene un decreto de conformación, luego distintas modificaciones de la estructura, y esto puede el Ejecutivo plantearlo por distintos instrumentos, ya sea un DNU, un decreto o una ley que envía al Congreso. Lo que sucede ahora, que la verdad que son imágenes fuertes, con Telam vallado, y como dice el delegado, todavía no hay una medida de fondo, pero la verdad es que es una medida preventiva, porque les voy a recordar que cuando en el gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi quiso reformular la estructura de Telam, estructura que le cuesta a los argentinos 19.000 millones de pesos por año, que tiene un déficit sostenido de 5.000 millones permanente, que tiene 780 empleados, muchos de esos en situaciones de faltas y tareas no específicas, y delegados gremiales que, a ver, cuando se trató de modificar en aquel momento la estructura y cuando se racionalizó la estructura, tomaron Telam. Entonces yo escuchaba atentamente recién al delegado que decía sacaron patrimonio, sacaron computadoras, no sé, miren, la verdad es que cuando el gobierno anterior, que no fue el kirchnerismo, quiso resolver la situación y racionalizarla, tuvo una resistencia con la redacción tomada, con imposibilidad de trabajar y con hostigamiento y agresiones permanentes a los funcionarios de aquel momento. Silvana, ahora, ¿es necesario que el Congreso trate una ley según tu interpretación o no? No. El gobierno tiene facultades para reestructurar Telam, pero quiero decirles otra cosa. ¿Reestructurar o cerrar, Silvana? Puede cerrarla y liquidarla si el Ejecutivo quisiera.
Yo supongo que esto va a ser un trabajo que va a estar, o una propuesta que va a estar enmarcada en todas las leyes que el gobierno quiere enviar al Congreso, no sé si antes o después del pacto de mayo, como lo planteó el presidente, pero está en todas sus facultades el gobierno de cerrar en este momento, licenciar a los empleados como lo hizo, y cuando termine esta licencia de 7 días, generar una propuesta. Veremos cómo es de aquí en adelante. Lo que no puede pasar, porque nos amparamos en que la libertad de expresión, el periodismo, la pluralidad, de un organismo que en realidad poco tuvo de pluralidad, de neutralidad, que la verdad que Telam se utilizó durante el gobierno de Néstor, Cristina y Alberto Fernández para muchas cosas, no solo para imponer una línea editorial oficialista, sino también, y lo recordaba ayer, operaciones como la de Damián Patcher, cuando mostraron el pasaje cuando se iba a Israel. Recuerdan que Damián estaba perseguido por que fue el primero en anunciar el asesinato de Nisman, y Telam se utilizó para mostrar los pasajes de este periodista que se iba a Israel. Telam también se utilizó para operaciones permanentes contra la oposición, contra periodistas. Entonces, no planteemos las cosas en términos absolutos. No hay vacas sagradas en la Argentina. Yo voy a defender siempre al periodismo, a las fuentes de trabajo, a la reestructuración de la gente que trabaja, y que, como encontramos en Telam, hay periodistas todavía históricos, independientes, que no fueron en estos años tenidos en cuenta. Cuando Granovsky, que fue el primer interventor que puso Néstor y Cristina Kirchner, llegó a Telam, dijo: Telam a partir de ahora no va a ser más neutral. Y cuando se fue Granovsky, dejó 200 periodistas no neutrales. Entonces, de esto también tenemos que hablar. No hay vacas sagradas en la Argentina. Defendemos, como los delegados, los puestos de trabajo, defendemos, como muchos de nosotros, la libertad de expresión, defendemos, como muchos de ustedes, el periodismo independiente, ok, pero hagámoslo con seriedad, sin consignas y sin patoteadas, porque la verdad que lo que pasó en el gobierno de Cambiemos, cuando se intentó hacer una reestructuración, fue una brutal resistencia al cambio, y eso no pasa más en la Argentina. La gente acompaña un cambio. Entonces, con esta sinceridad, trabajemos en una mesa de diálogo para que salga la mejor propuesta, para que nadie quede en la calle, pero para que la agencia estatal deje de ser una agencia partidizada, y también pongamos en crisis, porque Silvana, hay agencias estatales en todo el mundo que han dejado de existir. Te tengo que dejar porque tengo una pausa atrasada. No quería cortarte. Muchas Silvana, gracias. un beso gigante. Gracias. Silvana Lluís, Hasta diputada luego. nacional. También saludo a Daniel, que estaba ahí con Paula. Una sola cosita, sí, ¿puedo dale, decir? Dale, tengo la pausa recontra atrasada, antes que dale. Sí, te reentiendo, son 2 segundos. Yo entiendo, probablemente Juicy haya estado muy atenta trabajando sobre los 17 puntos que todavía esperamos sobre ese posible reemplazo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no pudo ver que durante la gestión, lo que ella llama tratar de reubicar, se llevaron hasta los inodoros de la agencia Telam. Parte de lo que habla de gasto, hubo que acá reinvertir en equipamiento, infraestructura, reamoldar un montón de situaciones que fueron, por ejemplo, consolas de radio arrancadas de cuajo, dejando los cables colgando cuando se fue a Tecnópolis a trabajar esa gestión que ella dice que defendía el periodismo y tal. Digo, tiene que decir esas cuestiones, porque si no acá se tiran números a la Bartola, como se mencionó, lo de las indemnizaciones, que es terrible. Es lamentable. Sí. Bueno, Daniel, sería bueno estaremos todos los días se pueda ahí, hablar de esas cosas también. Estaríamos todos los días ahí, así que, bueno, nada, queremos que se escuche todo, las opiniones y todas las voces. Daniel Bello, gran trabajo, Paula. Gracias a Daniel ustedes Bello, por favor, por acercarnos acá. Por favor, trabajador de Telam. Hemos podido hablar con posturas diferentes, con mucho respeto, me gustó, con postura, me parece... Hay 2 países. Sí, antagónicas, claro. Acá, el caso Telam, en algún lugar se iba a dar la batalla. Claro. La batalla ideológica, la batalla intelectual, la batalla legal, la batalla laboral. Pero ven que hay 2 mundos que acá no convergen. Claro. Ojalá que puedan converger. Están muy, muy enfrentados, más allá de los derechos de los trabajadores, que todo el mundo sabe que si el gobierno no lo contempla, la justicia sí. Lo que pasa también, Fabián, es que así como el derecho... Estamos atrasados. Claro, el derecho privado puede soltar la empresa privada al trabajador. El Estado no puede ser prescindente del destino de la persona. No puede decir, no cierra el número, te dejo librado a la buena de Dios. Por eso, vamos a ver cómo es la madeja.